4 camioneros salieron de madrugada, cada uno en su ruta. Pero en el mismo punto, todos tomaron un desvío que no estaba en los mapas. No hay testigos. No hay explicaciones. Solo quedan las grabaciones de sus propias cámaras. Y algo que aparece justo antes del final. Lo que ocurrió en una sola noche dejó a muchos expertos sin palabras. Hasta ahora seguro que no has escuchado una historia tan terrible como esta. Los 4 estaban estacionados junto al viejo diner de carretera llamado El Recodo, esperando la autorización para continuar rumbo al sur. Hay un atajo por el camino viejo de la Rumorosa. Ahorra casi 2 horas. Menos vueltas, menos curvas. Rogelio frunció el ceño. ¿No está cerrado desde hace años? Mi abuelo hablaba de ese tramo como si fuera cosa del demonio. Luis rió, encendiendo un cigarro. Solo son cuentos. A esta hora, cualquier camino es peligroso. Pero ese nos da ventaja. Yo lo conozco. Nico, que apenas escuchaba con los auriculares puestos, se limitó a asentir. Él solo quería conducir. Siempre quería conducir. Y así, sin discutir demasiado, tomaron la decisión que cambiaría sus destinos. Subieron a sus camiones, uno tras otro, mientras la estación quedaba atrás y el viento, más frío que de costumbre, soplaba con un lamento lejano que nadie notó. Ninguno supo que, en menos de 6 horas, pasaría algo determinante para sus vidas. Eran las 3:20 de la madrugada cuando los 4 tráileres entraron en la bifurcación. No había señalización, ni luz alguna. A ambos lados, matorrales resecos y árboles torcidos. Gerardo iba al frente. Sus manos firmes sobre el volante, la mirada clavada en el asfalto resquebrajado, los faros largos iluminando apenas unos metros más allá de lo que él quería ver. El motor rugía con el mismo ritmo que él conocía desde hacía décadas. Sin embargo, había algo diferente esa noche. No era solo el silencio, ni la falta de señal. Era una sensación en la piel, una especie de presión en el pecho, como si el aire se hiciera más pesado a cada kilómetro. ¿Qué tan lejos es esto?, preguntó Rogelio por radio, su voz distorsionada por la estática que, poco a poco, empezaba a invadir las frecuencias. 40 minutos, tal vez menos, respondió Luis, desde el segundo camión. Aunque si seguimos perdiendo señal, vamos a tener que confiar solo en el instinto. Nico, en la retaguardia, no contestó. Él también lo sentía. No era miedo. Era como si el tiempo se hubiera vuelto lento, como si las líneas blancas de la carretera se alargaran más de lo normal y las sombras parecieran moverse en direcciones equivocadas. Pasaron una curva pronunciada, y al otro lado del camino vieron algo que los obligó a levantar el pie del acelerador. Una camioneta volcada, vieja, cubierta de tierra, con las ventanas estalladas. Parecía haber estado ahí durante años, pero la tierra alrededor de los neumáticos aún estaba removida, como si alguien la hubiera dejado ahí apenas unas horas antes. No había señal de ocupantes, ni huellas, ni rastro alguno. ¿Lo vieron?, dijo Gerardo, con un tono de alerta. Sí, eso no estaba cuando pasé hace 5 años por aquí, respondió Luis, ahora en un tono más serio, apagando su cigarro sin siquiera terminarlo. Rogelio descendió un momento para inspeccionar desde la cabina, pero el aire afuera estaba frío, demasiado frío para ser noviembre. Olía a tierra húmeda, pero no había llovido en semanas. Y el silencio, ese silencio. Ni insectos, ni aves nocturnas, ni viento. Solo el sonido del motor aún encendido, como si fuera lo único vivo en kilómetros a la redonda. Al subir de nuevo a su camión, Rogelio vio por el retrovisor algo que no entendió al principio. Una figura borrosa, como una mancha blanca entre los árboles. Parpadeó. Ya no estaba. Lo atribuyó al cansancio, aunque la sensación de incomodidad se le quedó clavada bajo la piel. Los camiones continuaron avanzando, más lento esta vez, como si el camino mismo les pusiera resistencia. Y entonces sucedió algo que los hizo apretar el volante con fuerza. Uno a uno, los GPS dejaron de funcionar. Las pantallas se congelaron y luego se apagaron, como si hubieran perdido no solo señal, sino energía. Después,
Las radios comenzaron a emitir un zumbido constante, agudo, casi doloroso. ¿Luis? ¿Nico? ¿Alguien me copia?, preguntó Gerardo. Silencio. Rogelio presionó su micrófono con fuerza, pero el canal estaba muerto, como si una mano invisible hubiera cortado las comunicaciones de raíz. Lo único que quedaba era el camino, oscuro, interminable, y la extraña sensación de que algo, o alguien, estaba observándolos desde más allá de la línea de árboles. Algo que no quería ser visto, pero que tampoco podía evitar hacerse notar. Gerardo bajó un poco la velocidad. La tensión se podía sentir incluso dentro de la cabina. Las luces del tablero parpadearon 2 veces. Una sombra cruzó rápidamente el borde del parabrisas, demasiado alta para ser un animal, demasiado rápida para ser humana. Y entonces, de pronto, apareció. En medio del camino. De pie. Inmóvil. Una mujer. Vestida de blanco. Su cabello largo cubriéndole el rostro. Sus brazos colgando a los costados. Sin moverse, sin mirar, sin respirar. Gerardo pisó el freno con fuerza. El tráiler chirrió, resbaló algunos metros y se detuvo a solo unos metros de ella. Los demás camiones frenaron también, como si todos la hubieran visto al mismo tiempo. Pero cuando se bajaron, ya no estaba. No quedaba nadie en la carretera. Solo el eco del frenazo y el temblor en las manos de 4 hombres que, por primera vez en mucho tiempo, no sabían qué hacer. Los 4 hombres continuaron el trayecto sin hablar. El silencio ya no era una opción, era una imposición. Las radios seguían muertas, como si el mismo cielo hubiese bajado la palanca de comunicación y los hubiera encerrado en un corredor sin salida, sin testigos, sin ruido humano. Afuera, la carretera parecía interminable, más estrecha, más irregular. La vegetación a los costados ya no era la misma de hacía unos minutos. Los árboles parecían haber mutado, curvándose sobre el camino con ramas demasiado largas, algunas de ellas con formas que recordaban vagamente a brazos extendidos. Era como si ese bosque no quisiera que nadie pasara, o peor aún, como si necesitara que alguien lo hiciera. Gerardo observaba el reloj del tablero con atención. Lo miró una vez, marcaba las 3:47 de la madrugada. Lo miró otra vez, después de lo que sintió como media hora de conducción, y seguía marcando lo mismo. Pensó en un fallo eléctrico, pero todo lo demás parecía funcionar. O al menos, simulaba funcionar. La aguja del combustible bajaba, la velocidad se mantenía, los faros seguían encendidos. Y, sin embargo, el tiempo no avanzaba. En el segundo camión, Luis comenzó a notar algo aún más perturbador. El paisaje repetía patrones. Una roca grande, blanca, con forma de espiral, la había visto pasar ya 3 veces. La misma piedra, la misma rama caída, el mismo poste roto a su derecha. Como si el camino no fuera una línea recta, sino un bucle maldito del que no podía escapar. Se frotó los ojos, murmuró una maldición en voz baja y se golpeó el rostro para mantenerse despierto. Pero no estaba soñando. No podía ser un sueño si todo dolía tan real. Esto no es normal, dijo en voz baja, aunque nadie podía oírlo. Estaba solo, completamente solo. Nico, desde el tercer camión, comenzó a sentir otra clase de alteración. No era el tiempo, ni el espacio. Era su propia mente. Empezó con un sonido sutil, como un zumbido suave, parecido al de los viejos televisores encendidos. Luego vinieron los susurros. Al principio los ignoró, creyó que era la música distorsionada en sus audífonos. Pero se quitó los auriculares, y los susurros seguían. Eran voces de mujer, muchas, hablándole al oído con una dulzura enfermiza. Decían su nombre. Repetían frases que nadie conocía, que solo alguien que había vivido con él podría decir. No te vayas, Nico. Aquí no duele. Sabemos por qué corres, y ya no tienes que correr más. El joven camionero parpadeó, y durante un breve instante, uno solo, el parabrisas se cubrió con una mancha roja. Era como si alguien hubiera reventado una bolsa de sangre justo frente a él. Pero al sacudir la cabeza, no había nada. Solo la carretera,
y su respiración entrecortada. Rogelio, el último en la fila, experimentaba algo diferente. Su velocímetro comenzó a marcar valores absurdos, 120, 180, 200, pero él iba a no más de 40. El paisaje afuera no coincidía con la velocidad. Lo que lo inquietó no fue la falla técnica, sino que empezó a ver cosas en movimiento entre los árboles. No figuras humanas, no animales. Algo intermedio, como sombras con forma, como bocetos incompletos de personas. Algunas estaban sentadas, otras parecían arrastrarse, como si buscaran alcanzar el camino, pero nunca lo lograran. Sintió el impulso de detenerse. Algo dentro de él, muy profundo, una voz que no era la suya, le decía que frenara y bajara. Que ellos lo estaban esperando. Que no podía seguir adelante sin verlos, sin hablarles. Que les debía algo. Pero entonces abrió la guantera sin pensar y encontró la libreta negra. La misma donde escribía nombres desde hacía años. Nombres de soldados que murieron en su unidad. Nombres que nunca fueron honrados. Nombres que solo él recordaba. La hojeó con los dedos temblorosos y al llegar a la última página, leyó su propio nombre. Rogelio Vargas. Fecha de fallecimiento, 11 de noviembre de 2007. Se le nubló la vista. El volante parecía alejarse, el camión tambaleaba. Y justo cuando estuvo a punto de salirse del camino, una ráfaga de aire helado atravesó la cabina, como una advertencia final. Se sostuvo del volante con todas sus fuerzas, tratando de recuperar el control, mientras el paisaje adelante comenzaba a deformarse de nuevo. No era niebla, no era oscuridad, era otra cosa. Como si todo lo visible estuviera siendo reescrito con pinceladas nerviosas e incoherentes. Gerardo, al frente, vio por el retrovisor algo que no supo procesar de inmediato. Los faros del camión de Nico comenzaban a parpadear violentamente, como si una tormenta eléctrica estuviera atrapada dentro de su cabina. Luego desaparecieron por completo durante 3 segundos eternos, y cuando reaparecieron, no era solo la luz lo que estaba diferente. Durante un instante, breve pero inconfundible, vio un rostro pegado al vidrio delantero del tráiler de Nico. Un rostro blanco, sin ojos, con la boca abierta en un gesto de grito silencioso. Estaba del lado de adentro. No era Nico. Y no estaba solo. El reloj del tablero de Gerardo marcó finalmente una nueva hora, 3:48 de la madrugada. Había pasado más de una hora desde que lo miró por última vez. 1 minuto había avanzado, y el rostro en el retrovisor todavía lo seguía observando. Gerardo sintió como el volante se volvía más pesado en sus manos, como si estuviera conduciendo sobre agua, o sobre algo que no quería ser pisado. Sus ojos, cansados, comenzaron a ver imágenes a los costados del camino, viejos postes telegráficos caídos, señales oxidadas, pero también siluetas humanas estáticas, como figuras de cera colocadas allí para recibirlos. No eran del todo nítidas, parecían hombres, mujeres, algunos con sombreros antiguos, otros con ropas de otra época, pero ninguno se movía. Ninguno respiraba. Solo estaban ahí, observando con una quietud antinatural. En su cabeza comenzaron a regresar imágenes que llevaba años reprimiendo. Su padre, muerto en la carretera. Su hija llorando mientras él salía una vez más a manejar sin quedarse para su cumpleaños. Sus propias promesas rotas. Todo en ráfagas desordenadas, como diapositivas que no encajan pero igual se proyectan en su mente. Intentó sacudir la cabeza, pero el volante le temblaba. Respiró hondo y murmuró un no apenas audible, como si alguien le estuviera mostrando aquello a la fuerza. Luis, en el segundo camión, sentía algo distinto, más físico. El calor dentro de su cabina subía como si hubiera encendido una estufa invisible. Se quitó la chaqueta, luego la camisa, pero seguía sudando. En el parabrisas comenzaron a formarse gotitas, pero no de vapor, parecían pequeñas manchas oscuras, como tinta diluyéndose en agua. Sus manos sobre el volante empezaron a temblar sin que él pudiera detenerlas. En su oído izquierdo escuchó un susurro que lo paralizó. ¿Cuántas veces dijiste que volverías? ¿Cuántas veces mentiste? El camión entero vibró. No era un bache,
Era como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. El retrovisor interior reflejaba, por un instante, no la cabina, sino un taller mecánico iluminado por neones verdes, con herramientas oxidadas y un niño en una esquina mirando al suelo. Luis supo de inmediato quién era. Su hijo. Su hijo antes de que él se fuera para no volver. Cerró los ojos con fuerza, los abrió de golpe y el taller ya no estaba. Solo su respiración pesada y el volante que parecía fundirse con sus manos. Nico, en la retaguardia, dejó de luchar contra los susurros. Habían pasado de ser un ruido a convertirse en palabras claras, dulces, casi hipnóticas. Lo llamaban por su nombre de niño, no por el apodo que usaba en la carretera. Ven, Nicolás, ya no tienes que correr. No hay más carreteras para ti. Quédate aquí con nosotros. Podía ver, entre los árboles, destellos de una casa pequeña con paredes color crema y olor a pan recién hecho. Podía escuchar la voz de su madre, aunque ella había muerto hacía 10 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que él lo notara. Por un momento, aflojó el pie del acelerador, como si se preparara para detenerse. Como si esa casa fuera real y lo estuviera esperando. Rogelio, en el último camión, se sentía desgarrado entre dos mundos. El aire helado seguía entrando por las rendijas del tablero, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Su libreta negra ahora parecía un objeto vivo, caliente, como si respirara. La última página, donde estaba su nombre escrito, comenzaba a mancharse con algo oscuro, como si la tinta se derramara sola. El nombre se alargaba, se deformaba, convirtiéndose en otras palabras que él no lograba leer. Las figuras entre los árboles ya no estaban inmóviles. Ahora se movían. Lentamente. Caminaban en paralelo a los camiones, siempre a la misma velocidad, siempre a la misma distancia, como si estuvieran acompañándolos, escoltándolos en un cortejo fúnebre. Algunas tenían rostros conocidos. Rostros de hombres de uniforme, de compañeros de su batallón. Todos muertos hacía años. Todos mirándolos sin expresión, con ojos opacos. A lo lejos, en la carretera, la niebla comenzó a abrirse para revelar una curva imposible. No estaba en ningún mapa, no podía estarlo. Era un giro en espiral, como una concha, que se metía en sí misma. Ninguno de ellos recordó haberla visto antes. Ninguno sabía cómo tomarla. Y sin embargo, los camiones seguían avanzando, como si alguien más llevara el volante. El primero en reaccionar fue Gerardo. Gritó por la radio, olvidando que estaba muerta. Frenen, frenen todos. No tomen esa curva. Pero la radio solo devolvió un crujido grave, parecido a una respiración humana amplificada. Los camiones siguieron, uno tras otro, sin detenerse, entrando en la espiral. Gerardo apretó el freno, pero el pedal se fue al fondo sin resistencia. El camión no disminuyó la velocidad. La aguja del velocímetro marcaba 0, pero avanzaba. Su corazón golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Y entonces, mientras la curva se cerraba cada vez más, lo vio. Al centro de la espiral, en medio del asfalto que no era asfalto, estaba ella. La mujer. La misma que había visto en el camino. De pie, con los brazos extendidos, como si los estuviera llamando. Sus cabellos flotaban hacia arriba, como si estuviera sumergida en agua. Y aunque su rostro seguía cubierto, Gerardo juraría que sonreía. Detrás de ella, la carretera ya no parecía carretera. Era otra cosa. Un espacio vacío, negro, profundo, con ecos que no tenían origen. Gerardo intentó gritar, pero lo único que salió de su boca fue un hilo de vapor blanco, como si su aliento se congelara al instante. A través de la cámara delantera de Luis, quedó registrado un segundo imposible. La mujer levantando lentamente el rostro y mostrando unos ojos que no eran humanos, ojos que parecían pozos de ceniza y fuego. En el mismo cuadro, los camiones ya no estaban sobre asfalto, sino sobre algo que se movía. Como si la carretera respirara bajo ellos. Gerardo, al frente, apretaba el volante con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En su cabeza retumbaba un pensamiento que no era suyo: no sigas mirando, no mires atrás, no mires atrás.
pero el impulso de girar el rostro hacia los espejos era irresistible, como si algo lo llamara desde el retrovisor. Cuando por fin lo hizo, lo que vio no era la fila de camiones siguiéndolo, sino un mar de rostros pegados a los costados del camino, miles de ellos, como si emergieran de la tierra misma, con las bocas abiertas en un grito silencioso, todos mirando hacia él. Casi chocó contra la curva cerrada al verlo. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y, al abrirlos, los rostros habían desaparecido. El camino estaba vacío otra vez. Pero el eco de ese grito, aunque inaudible, se quedó vibrando dentro de su pecho. Luis, en el segundo camión, ya no veía asfalto en absoluto. Lo que se extendía frente a él era un pasillo interminable de tierra oscura salpicada de cruces. Algunas cruces eran pequeñas, otras gigantescas, hechas de madera podrida o de hierro oxidado, y cada una tenía un nombre grabado. Cuando miró con más cuidado, vio que muchos de esos nombres eran familiares. Eran los nombres de clientes, de amigos, de viejos compañeros de ruta. Y entre ellos, como un golpe helado, estaba el suyo propio. Luis Armendáriz, 44 años. Desaparecido en la carretera vieja de Cañón Blanco. Quiso apartar la mirada, pero los faros iluminaban cada letra con una claridad cruel. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el camión recto. El calor dentro de su cabina se volvió insoportable. Comenzó a sentir un líquido correr por su nuca. Levantó la mano para limpiarse y la bajó empapada en sangre. Sangre fresca, cálida, que brotaba sin herida aparente. Miró al asiento del copiloto y vio algo imposible. Su hijo, de unos 10 años, sentado allí con la cabeza gacha, jugando con un coche de juguete. No podía ver su rostro. El niño murmuraba algo en voz baja, apenas un susurro, pero Luis entendía cada palabra como si la hubiera escuchado miles de veces. No vuelvas tarde, papá, no vuelvas tarde. Luis gritó, giró el volante, pero el camión siguió derecho. La figura del niño desapareció como humo, pero el cochecito de juguete quedó en el asiento. Alargó la mano temblorosa para tocarlo y en ese instante el tablero se apagó, los faros se extinguieron y el camión se sumergió en la oscuridad absoluta. Detrás de él, Nico vio como el tráiler de Luis se apagaba por completo. Intentó frenar, pero su pedal tampoco respondía. Sentía los susurros cada vez más claros, transformándose en voces que imitaban las de su madre, su padre, incluso amigos muertos. Se mezclaban, se superponían, construyendo una canción sin melodía. Detente, Nico. Aquí termina la carretera. Quédate con nosotros. En los árboles, la casa que veía antes estaba más cerca. Podía distinguir las cortinas de encaje, el olor del pan y la luz cálida de la cocina. Era la misma casa que recordaba de niño, antes de huir de ella para no volver jamás. Por un momento, aflojó el volante y estiró el brazo hacia esa visión como si pudiera tocarla. Las lágrimas le corrían por el rostro. Había olvidado cuántos años llevaba sin llorar. Por un instante se creyó de nuevo en la cocina, con su madre preparando café. Olor a canela. Sonrisas. Pero cuando parpadeó, lo que vio no fue la casa, sino un campo de cenizas y la mujer de blanco parada justo al centro, girando lentamente su rostro sin ojos hacia él. Rogelio, al final de la fila, no necesitaba ver para saber lo que estaba pasando. Lo sentía en el estómago, en los huesos. Las figuras que lo acompañaban por los costados ya no eran sombras. Ahora tenían forma completa. Soldados. Sus soldados. Algunos sin un brazo, otros con el rostro deformado por explosiones. Todos caminaban al ritmo de su camión, golpeando sus armas contra el suelo en un compás siniestro. Su libreta negra ardía sobre sus piernas, pero no podía soltarla. Era como si estuviera atada a su piel. Las palabras en la última página cambiaron de nuevo, y ahora podía leer con claridad. Todos te esperan. Ya es hora, Rogelio. Ya es hora. Al frente, Luis empezó a perder el control del camión. La carretera se inclinaba en un ángulo imposible, como un embudo que lo tragaba. Sus faros se encendieron y apagaron en un parpadeo final, y durante ese destello,
Gerardo y los otros vieron como su tráiler parecía doblarse sobre sí mismo, hundiéndose en el asfalto como en arena movediza. Luis gritaba, pero su voz ya no era suya, era una mezcla de voces, como un coro. Nico lo vio desaparecer primero. Un segundo estaba ahí, el siguiente solo quedaba una estela de humo negro en la carretera. Intentó gritar, pero lo que salió de su boca fue apenas un jadeo. Rogelio quiso acelerar, pero el camino no lo dejaba. Era como si los camiones estuvieran sobre raíles invisibles, atrapados en un carrusel que giraba cada vez más rápido. Gerardo golpeó el volante con los puños. Sabía que Luis ya no estaba, pero no sabía si había muerto, si había sido tragado por la carretera o si ahora formaba parte de esas figuras que los miraban desde los bordes. Y por primera vez en décadas, Gerardo sintió algo más grande que el miedo, la certeza de que nadie saldría de allí. El retrovisor mostró la confirmación final. Durante un instante, solo un instante, pudo ver el tráiler de Luis, pero no conducido por él. En la cabina había una sombra blanca, sin forma definida, con la cabeza inclinada hacia adelante. En el asiento del copiloto, un niño inmóvil. Los 3 camiones restantes continuaban girando en la espiral imposible. El espacio donde Luis había estado era ahora solo un vacío que latía, como un corazón oscuro. Desde las radios muertas comenzó a escucharse un sonido nuevo, no estática, no voces, sino la risa suave de una mujer. Y con cada vuelta de la espiral, esa risa estaba más cerca. Gerardo mantenía el volante recto con terquedad, aunque ya no tenía certeza de si realmente estaba conduciendo. El camino, si es que aún podía llamarse así, se había tornado abstracto. No había líneas, no había señalización, ni árboles, ni cielo. Solo una oscuridad líquida que se extendía hacia adelante y que parecía reaccionar a sus pensamientos. Porque cada vez que pensaba en girar, la ruta se curvaba. Cada vez que deseaba detenerse, la pendiente descendía con más fuerza. Era como si el lugar se alimentara de su voluntad para mantenerlo en movimiento. Pero lo peor no era el entorno, era la aparición de los recuerdos. No como flashes desordenados, no como sueños rotos. Ahora llegaban con cuerpo, con volumen, con detalles que nunca quiso conservar. Su exesposa, sentada al borde de la cama, con la mirada vacía, con los labios apretados, mientras él recogía su maleta sin decir una palabra. Su hija, parada en la puerta, sujetando una libreta de dibujo, preguntando si esa vez sí volvería para Navidad. El último mensaje de voz que ignoró, el cumpleaños que no celebró, el hospital al que no llegó a tiempo. Y la voz de su hija, años después, ya adolescente, diciendo desde un teléfono al que contestó tarde: «Papá, no pasa nada, yo ya dejé de esperarte». Gerardo cerró los ojos un segundo, con las lágrimas cayéndole sin pausa, sintiendo cómo se le arrugaba el pecho por dentro, como si cada recuerdo fuera una astilla de hueso clavada en la carne. Y al abrirlos, lo vio, en medio del camino, la figura de su hija, tal y como la recordaba con 5 años, con el cabello amarrado y una chaqueta roja que alguna vez le regaló. Estaba parada sobre el asfalto, descalza, con una libreta de dibujo en las manos. Gritó, frenó con todas sus fuerzas, pero el camión no reaccionó. Aceleró en sentido contrario. Nada. Solo ella, más cerca. Más clara. Su rostro sin expresión, pero con los ojos llenos de agua. «Papá», murmuró. «No quiero estar sola aquí». Y en el siguiente segundo, desapareció. No en un destello. No en un parpadeo. Simplemente dejó de estar ahí. Gerardo comenzó a golpear el volante con los puños, como si eso pudiera despertarlo, sacarlo, arrancarlo de ese lugar. Y entonces, de pronto, se dio cuenta de algo terrible. El camión de Nico ya no estaba en su retrovisor. Rogelio también lo notó al mismo tiempo. Su tráiler seguía detrás de Gerardo, pero el de Nico, que iba en medio, había desaparecido sin sonido, sin explosión, sin marcas de neumáticos. Como si nunca hubiera estado allí. Pero Nico seguía conduciendo. Al menos, eso creía. Lo que él veía frente a su parabrisas ya no era una carretera. Era una especie de túnel sin paredes, una oscuridad tan densa que tenía textura.
Los faros del camión apenas iluminaban unos metros delante, pero a los costados, flotando como luciérnagas muertas, comenzaban a aparecer objetos de su infancia. Un triciclo oxidado, una mochila escolar, la radio portátil con la que escuchaba música en su cuarto, un retrato familiar con las caras borradas, y luego, figuras, personas. Al principio no sabía quiénes eran, pero luego comenzó a reconocerlos. Eran versiones de sí mismo. Nico a los 10 años, llorando escondido en un closet. Nico adolescente, sentado solo en un parque a medianoche, mirando el vacío. Nico con 22, sosteniendo un cuchillo de cocina frente al espejo. Todos lo miraban con compasión, no con juicio. Y todos parecían esperar algo de él. Pero él no podía detenerse. El camión seguía avanzando. El túnel seguía tragándolo. Comenzó a gritar. Gritó con fuerza, pero el sonido se apagó antes de salir, como si lo absorbiera el aire espeso que lo rodeaba. Entonces miró hacia el asiento del copiloto y la vio. La mujer de blanco. No como una aparición borrosa, no como un destello en el parabrisas. Estaba ahí, sentada, inmóvil. Sus pies flotaban apenas sobre el suelo. Su rostro seguía cubierto por el cabello largo y húmedo, pero su cuerpo era completamente visible. Un vestido antiguo, manchado de barro seco. Las manos en el regazo, como si esperara algo. Nico intentó frenar. No funcionó. Quiso salir de la cabina, pero las puertas no respondían. Estaba atrapado con ella. Y entonces, la figura giró la cabeza hacia él. Lentamente. El cabello se deslizó hacia un lado, revelando un rostro sin piel. Solo músculo, ojos secos, y una boca demasiado ancha para ser humana. Pero no gritó. No lo atacó. Solo habló. Y su voz no fue un susurro esta vez. Fue clara, profunda, y dolorosamente humana. Tú ya sabías que ibas a morir joven, ¿verdad, Nico? Solo estabas esperando un camino que te llevara al final. Y en ese momento, la cabina se llenó de luz. Una luz blanca, fría, que no venía de los faros ni del cielo. Una luz que no iluminaba, borraba. Gerardo lo supo antes de confirmar. Antes de mirar al frente. Antes de mirar al retrovisor. Nico ya no estaba. Su camión, su luz trasera, su presencia, se habían desvanecido como si el espacio que ocupaba hubiera sido borrado de la existencia. Rogelio maldijo, golpeó el tablero con un puño cerrado. Sus nudillos se partieron. Sangre. Dolor real. Nada era una alucinación. Era un lugar real. Un infierno real, diseñado para ellos. Y ahora solo quedaban dos. Gerardo adelante, con el corazón destrozado, con las manos aferradas a un volante que ya no obedecía. Y Rogelio atrás, con el rostro cubierto de sudor frío, su libreta ardiendo sobre el asiento, y las voces de sus muertos llamándolo desde el parabrisas, desde los espejos, desde las rendijas del tablero. Desde la radio volvió a surgir el sonido. Ya no era risa. Era un llanto. Un llanto largo, ininterrumpido, como el de alguien que ha llorado durante siglos y aún no encuentra alivio. Y esta vez, ambos supieron con certeza que ese llanto no venía de afuera. Venía desde dentro de sus propios camiones. Ya no se trataba de una mala decisión, ni de un error geográfico. Lo que estaban recorriendo no era un camino cualquiera, era el camino. El último. Aquel del que no se regresa. Gerardo mantenía los ojos fijos al frente, aunque ya no sabía si veía con los ojos o con otra parte de sí mismo. Había dejado de reconocer sus manos en el volante. Estaban más delgadas, más envejecidas, como si el tiempo se hubiera acelerado dentro de la cabina. Sentía el corazón agitado, pero lejano, como si estuviera latiendo dentro de otro cuerpo. Frente a él, la oscuridad empezaba a despejarse, no porque llegara la luz, sino porque se abría algo distinto, una especie de valle espectral, sin cielo, sin suelo, sin bordes. Y al centro de ese espacio, que no era espacio, sino ausencia, se levantaba una figura humana. No caminaba, no flotaba, no respiraba. Simplemente estaba. De pie. Inamovible.
cubierta por un velo blanco que se extendía a su alrededor como si respirara por ella. El cabello, largo como cuerdas negras empapadas, le colgaba desde el cráneo hasta la cintura. El vestido, sucio, rasgado, parecía pegado a la piel. No había sangre, no había heridas visibles, pero tampoco hacía falta. El dolor que irradiaba no venía del cuerpo, venía de otra parte. Gerardo sabía quién era. No tenía su nombre, no tenía su historia, pero sabía que ella era la razón de ese camino. Ella era el corazón de esa carretera maldita. No era una aparición, no era una alucinación, era el lamento hecho carne, el trauma convertido en geografía. Quiso frenar, pero el pedal no respondió. Quiso hablar, pero su garganta estaba cerrada. En lugar de palabras, un viento seco y denso le invadió la boca, llenándola de un polvo oscuro, como si hablara cenizas. Cerró los ojos, esperando el impacto. Pero no llegó. El camión se detuvo solo, en silencio. La vibración del motor cesó. Todo quedó quieto, inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. Y allí estaba ella, frente al parabrisas. Sin rostro visible, pero mirándolo directamente. ¿Lo entiendes ahora? La voz no llegó por los oídos. Llegó a través del pecho, vibrando como un eco interno, como si surgiera del mismo corazón de Gerardo. No era el camino lo que debías temer. Eras tú. Y con esas palabras, el vidrio del parabrisas comenzó a agrietarse desde el centro, como si un puño invisible lo golpeara desde adentro. Las fisuras se extendieron en forma de telaraña, y por ellas comenzó a filtrarse una especie de neblina plateada que llenó la cabina en segundos. Gerardo ya no se resistió. Apoyó la cabeza contra el volante, cerró los ojos y, por primera vez en su vida, no quiso escapar. Atrás, en la última cabina, Rogelio observaba con horror cómo el camión de Gerardo desaparecía lentamente entre la neblina. No estalló. No se hundió. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí una estela de polvo brillante que parecía subir hacia un cielo que tampoco existía. La libreta negra ardía sobre sus piernas, pero él no se movía. Ya no podía hacerlo. Sus manos estaban pegadas al volante, no por fuerza física, sino por el peso de su pasado, que ahora lo envolvía por completo. A su alrededor, la oscuridad proyectaba escenas, como un cine sin pantalla, donde se reproducían las memorias que más le dolían, su compañero caído por fuego amigo, el niño afgano que no pudo salvar, los cuerpos que dejó atrás en un convoy bombardeado, y luego, él mismo, joven, sentado frente a una psicóloga militar, diciendo que todo estaba bien, que estaba listo para volver a la vida civil. Mentira. Nunca estuvo listo. Nunca volvió realmente. Solo se convirtió en un fantasma dentro de un uniforme nuevo, el de camionero, el de civil que nadie mira, que nadie conoce, que nadie extraña. La figura de la mujer apareció también frente a su camión. Esta vez no estaba sola. A su alrededor, como si brotaran del suelo, comenzaron a levantarse otras figuras. Cientos, quizás miles. Todos los que habían muerto en ese tramo olvidado. Algunos vestidos con ropas de los años 70, otros con sombreros de los 40, mujeres con trenzas, niños con bicicletas de hierro, hombres con uniformes de faena. Y todos tenían algo en común, los ojos apagados. No estaban vivos, pero tampoco estaban muertos. Estaban atrapados en la misma espiral que ahora lo había alcanzado a él. La radio, que había permanecido en silencio tras la risa y el llanto, volvió a emitir sonido. Esta vez, era una voz que Rogelio reconoció de inmediato. Suya. Era el mismo, pero más joven, gritando una orden en medio de una emboscada: no disparen, es una niña. Seguido de un disparo. Luego, el silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin. Después de tanto tiempo, después de tantas noches sin dormir, de tantas botellas vacías, de tanto silencio, Rogelio lloró. Y no fue un llanto de miedo. Fue un llanto de rendición. Bajó la vista hacia la libreta. Ya no ardía. Estaba abierta en una página blanca.
Solo una línea escrita a mano. Te estábamos esperando. Respiró hondo. Por primera vez en años, llenó sus pulmones por completo. Soltó el volante. Cerró los ojos. Y el camión dejó de existir. La carretera quedó vacía. No había rastro de vehículos. No había luces. No había huellas. Solo un leve aroma a tierra mojada, a ceniza, a algo que alguna vez ardió durante demasiado tiempo. En los registros de la empresa, los 4 camioneros figuraron como desaparecidos el 11 de noviembre de 2007, sin explicación, sin pista alguna. La señal del GPS se perdió a la misma hora exacta, 3:49 de la madrugada. Las grabaciones de las cámaras de los camiones llegaron por correo a la central 2 días después. No había remitente. No había forma de rastrearlas. Pero lo que mostraban era claro: imágenes difusas, sonidos interrumpidos, distorsiones extrañas y, al fondo, una figura blanca, siempre al borde del encuadre, mirándolo todo. Esperando. En la última grabación, la cámara trasera del camión de Rogelio muestra por un instante la carretera completamente vacía. Y luego, durante un solo segundo, una palabra escrita con sangre sobre el asfalto. Faltas tú. La carretera olvidada, aquella que alguna vez se llamó Ruta Vieja de Cañón Blanco, había sido cubierta de polvo, maleza y olvido durante décadas. Ningún mapa moderno la registraba, ningún viajero la mencionaba, y sin embargo, siempre estaba allí, esperando. Era una cicatriz escondida en la tierra, una herida que se negaba a cerrarse. Para la mayoría, no era más que un eco de un pasado rural, una vía secundaria y peligrosa que el progreso había dejado atrás. Pero para quienes se atrevieron a transitarla, esa carretera era otra cosa. Un umbral. Un puente entre lo que fue y lo que nunca pudo dejar de ser. Durante años, hubo rumores. Relatos perdidos en estaciones de servicio, susurros en boca de mecánicos viejos y leyendas contadas entre conductores que rara vez compartían la verdad. Algunos decían que allí se aparecía una mujer vestida de blanco. Otros aseguraban que era un tramo donde los relojes se detenían, donde los camiones desaparecían sin dejar rastros, y donde el sonido de motores podía escucharse por las noches, aunque no pasara nadie. Nunca se habló de un patrón. No todos los que tomaban ese camino desaparecían. Solo algunos. Solo los que cargaban demasiado peso en el alma. Solo aquellos que, como Gerardo, Luis, Nico y Rogelio, llevaban consigo más que carga física. Llevaban culpas no resueltas, decisiones que aún los mordían desde el pasado, vacíos que nunca supieron llenar. Porque esa carretera no era solo un desvío geográfico. Era un desvío espiritual. Una ruta diseñada para aquellos que no podían seguir adelante, pero que tampoco sabían cómo detenerse. Y lo más aterrador era que no se presentaba al azar, aparecía cuando el viajero estaba listo, aunque no lo supiera. Cuando sus heridas más profundas comenzaban a supurar en silencio, cuando el motor seguía rugiendo pero el corazón ya no. Allí, entre la niebla y las curvas sin fin, el camino se abría como una grieta, y los recibía. Años después de la desaparición de los 4 camioneros, un equipo de rescate fue enviado por simple protocolo. Eran jóvenes, inexpertos, y no creían realmente que fueran a encontrar algo. Usaban drones, GPS, rastreadores. Todo lo que el mundo moderno podía ofrecer. Y, sin embargo, cuando llegaron al supuesto acceso a la ruta vieja, no hallaron más que un campo plano, cubierto de hierba seca, sin señales de pavimento, sin marcas de tránsito, sin estructuras humanas. No había siquiera restos de metal, ni huellas de neumáticos, ni una sola piedra removida. Solo una cosa llamó la atención de uno de ellos, una pequeña placa oxidada, clavada a un poste de madera podrido, semienterrada bajo el polvo. La limpió con la mano y apenas alcanzó a leer una inscripción grabada con letra antigua. Por aquí pasaron quienes nunca supieron regresar. No están perdidos. Están en paz.
Las cámaras de los camiones fueron estudiadas por técnicos que no lograban explicar sus fallos. Una y otra vez, los dispositivos mostraban anomalías, distorsiones de imagen, registros térmicos incoherentes, campos electromagnéticos que cambiaban de dirección sin patrón y sonidos imposibles, respiraciones múltiples, murmullos en idiomas sin origen, fragmentos de canciones infantiles cantadas al revés. Una de las grabaciones fue enviada a una unidad de análisis acústico en la Ciudad de México. Nadie pudo descifrarla. Pero un técnico, al escucharla en la madrugada y ralentizarla por curiosidad, juró escuchar claramente una frase repetida varias veces por una voz femenina. A veces, hay que perderse para poder descansar. Nunca se encontró una explicación oficial. Los familiares de los conductores organizaron búsquedas durante meses. Algunos contrataron psíquicos. Otros culparon al narcotráfico, al clima, a la fatiga. Pero en su interior, todos sabían que había algo más. Algo que no podía nombrarse. Algo que no quería ser encontrado. Las esposas de Luis y Rogelio recibieron cartas póstumas que ellos jamás escribieron. Las cartas llegaron por correo, sin remitente, sin sello, solo con sus nombres escritos a mano en tinta azul. Las cartas no hablaban de despedidas. Hablaban de perdón. Gerardo dejó como única pertenencia un dibujo arrugado, hallado entre los asientos de su tráiler abandonado en un sueño, según juró el velador de una central de carga. Era el dibujo de una niña con trenzas, parada junto a un camión enorme. Ambos estaban sonriendo. En la parte inferior se leía, en letra infantil: «Hoy sí viniste, papá». Y en cuanto a Nico, su madre, quien llevaba años muerta, fue vista por última vez sentada en el pórtico de la casa donde él creció. Un vecino anciano la saludó sin pensar, creyendo que era alguien disfrazado. Ella solo respondió con una frase suave: «Ahora sí está en casa». Los cuatro, cada uno a su manera, habían sido conducidos hasta el final de la carretera por una presencia que no buscaba venganza, ni castigo, ni redención inmediata. Aquella mujer de blanco, la figura que todos habían visto pero ninguno comprendió, no era un espíritu maligno, sino un eco. Un reflejo del dolor no dicho. Era la manifestación de todas las promesas incumplidas, de las culpas que no se atrevieron a enfrentar, del tiempo perdido que nunca regresó. Ella no guiaba al abismo. Ella simplemente mostraba el camino hacia uno mismo. Un camino que no todos estaban listos para recorrer. Pero ellos sí. La última escena, en la última grabación de la última cámara, muestra la carretera vacía, justo antes de desaparecer por completo. Y en el centro del encuadre, casi imperceptible, puede verse a los cuatro hombres, parados juntos. Ya no son camioneros. No llevan uniforme. No cargan sobre los hombros el peso de su historia. Son solo hombres. Hombres de pie, con el rostro en paz, mirando hacia el horizonte donde la carretera ya no existe. Y detrás de ellos, la mujer de blanco. Sin rostro, sin nombre, con los brazos cruzados en silencio, como si los hubiera estado esperando desde siempre. La imagen se desvanece lentamente, sin sonido, sin música, sin efectos. Solo un susurro final, casi inaudible, que llega desde muy lejos, como si viniera del fondo de la tierra o del fondo de uno mismo. Ahora pueden descansar. Si esta historia resonó contigo, déjanos un me gusta para que sepamos que no pasó desapercibida. Escribe la palabra camión en los comentarios si llegaste hasta el final y sentiste algo verdadero. Comparte este video con alguien que aún cree en las segundas oportunidades, y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma y dejan huella.